Muy buenas, soy el doctor Aurelio Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Pedro Valladolid. Iba a decir de Valladolid, pero no, es de Gandía, No. del lado de Gandía, Sí. que no se confunda la gente. Y te presento, en primer lugar, tú eres creador de distintas metodologías, eres creador de la metodología ADN, Ujú. crece y vende, y también de sistemas para multiplicar la rentabilidad y el valor de las empresas. Ayudas a los Ujú. profesionales a mejorar su competitividad y sus resultados promoviendo equipos entrenados, eficientes y bien gestionados y con un plan de acción. Es autor también de 3 obras. A mí personalmente la que me llamó la atención fue la de El Jedi de las ventas, reflexiones de un vendedor, pero vamos también a mostrar aquí las tres, si las tienes a mano, Pedro. Sí, las tengo, las tengo. Tenemos a Crece, que fue mi primer inicio, y además Vale. un libro del que estoy enamorado, porque es que el otro día lo volví a releer y dije, es que es muy bueno, y no porque lo haya escrito yo, es muy bueno. Te ayuda a pensar, a planificar, a estructurar, a quitarte esas barreras que tú solo te pones, a Sí, analizar tus recursos y ver cómo tienes que progresar y avanzar. Luego vale. el segundo es Vende, que es crea tu proceso comercial perfecto, el tuyo, el de tu empresa. Ujú. Si eres un vendedor autónomo o tienes un equipo y no tienes el apoyo de la empresa, pero crea el tuyo, que eres el responsable de tus resultados, ¿no? Entonces, Ujú. estos son libros de texto, de trabajo. Y finalmente, pues como bien indicabas, el Jedi de las ventas, Qué que bueno. bueno, pues son las reflexiones de un vendedor a lo largo de un año, donde día a día va manteniendo se enfrenta a los problemas que se enfrenta cualquier vendedor, como tú, como yo, Ujú. y bueno, pues con el apoyo de un mentor que se llama Pedro, no sé por qué, pues le va ayudando y le va dando tips de venta, Ujú. ideas de cómo enfocar su estrategia, su día a día. De tal manera que empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre ya como director comercial de la empresa y Qué con una bueno. promoción importante, pero sobre todo con un crecimiento, no tanto la promoción como un crecimiento personal, que es lo que más le aporta a él, cómo ha cambiado su forma de entender la venta, de Ujú. relacionarse con las personas y tanto en su ámbito profesional como en el emocional, ¿no? Y en el Qué privado. bueno. ¿De dónde surgió la idea esta de El Jedi de las ventas? Porque yo vi el libro y dije, esto es como una vaca púrpura, ¿no? La vaca púrpura de Seth Sí. Godin. Tú ves este libro, es que Ujú. te tienes que parar a mirar, ni que sea para ver esto de El Jedi de las ventas. Pues fíjate que la idea no fue mía. La primera vez que esto pasó en otro podcast ¿Sí? de Oscar Feito, que tiene un podcast también sobre marketing, en la Escuela de Marketing Digital, ¿Sí? me entrevistó y hace 2 años o más. Y empezó a anunciar este podcast diciendo el maestro Yoda de las ventas, el Jedi de las ventas. Qué Y bueno. además ponía la imagen de Yoda con algunas de mis frases de lo que yo había dicho en el podcast, con eso. ¿Sí? Entonces, cuando me puse a escribir el libro y empecé a ponerlo, dije, joder, si es que realmente los valores que debe de tener un buen vendedor Sí, se asemejan mucho también a los valores que transmitía, ¿no? sí, sí, sí. Esa cultura del Jedi de las ventas de honor, caballerosidad, ayuda, humildad. Y dije, pues ¿por qué no? Y entonces se me ocurrió hilar aquella idea que vino de Oscar Feito con esto Qué y bueno, bueno. pues ahí nació el Jedi. Totalmente. Además, me gusta porque también es la historia de un mentorazgo, ¿no? De una mentoría entre alguien que ya tiene un nivel y alguien que es como un aprendiz, ¿no? Es como el Jedi y el Padawan, ¿no? El maestro Jedi y el que está Efectivamente, en el camino de efectivamente. aprender. En este Así es. caso, nosotros como lectores nos convertimos en ese Padawan, ¿no? En ese aprendiz que vamos a ir también transitando esa senda, ¿no? Exacto, vas evolucionando y vas a ir viendo cosas que el otro día, pues mi cuñado me decía que mi cuñado lleva 35 años en el mundo de la venta como un profesional y dice, joder, es que hay cosas que algunas no las practico y las sé, Mm. pero no las hago y otras, pues, o sea, me estás dando un enfoque diferente a lo que yo hacía todos los días y cuando cambias un poquito y pivotas y ves desde otra perspectiva, te das cuenta de que hay otras maneras de hacer las cosas al de la costumbre, ¿no? Entonces te ayuda y personas que ya llevan años en el mundo de la venta. Totalmente. Al Ujú. final, si seguimos los atributos de los Jedi, ¿no? Tienen una serie de elementos, ¿no? Como el ayudar a la gente, el servir, el proteger a los que están desprotegidos. Supongo que eso también es algo que el vendedor también puede integrar, ¿no?
Claro, yo creo que además debe de integrarlo, porque al día de hoy el vendedor ya lo que es un solucionador de problemas, Mm, es un asesor, es alguien que está del lado del cliente. Antes era el que trasladaba y transmitía información. sí, ¿Por qué? Porque la única manera de obtener información era la que te trasladaba el vendedor o el comercial. Al día de hoy, muchas veces un cliente tiene tanta información como tú. A un clip, aquí tienes toda la información, tienes claro. miríadas de datos, pero tú eres el que entiende qué vas a hacer, cómo lo tienes que hacer, qué es lo que necesitas y entonces aportarte la solución que requieres. Entonces es alguien que necesita dialogar, entenderte y un vendedor empieza a ser una pieza cada día más importante, por mucho que otros piensen que con la venta online ya sobran los vendedores. Cada día son más necesarios para separar la paja del grano Ujú, y sobre todo en ventas de consultiva o en venta de alto ticket, no la venta por impulso, son imprescindibles. totalmente. Entonces se convierte en una figura realmente como de guía, ¿no? Eso es, eso es. Para mí es un acompañamiento. Hay una cosa que siempre digo a las personas que formo y en las empresas en las que presto mis servicios, es decir, no te ocupes de hacer ventas, ocúpate de hacer clientes. Exacto. ¿Vale? Las ventas vienen, son la consecuencia de Mm, hacer clientes, pero no quieras cerrar como sea un pedido, sino satisface. Y a veces alguna venta hay que perderla, no pasa nada. Pero mm, a veces perder una venta te hace ganar un cliente porque has transmitido pues sensatez, has transmitido confianza, has transmitido credibilidad y eso ujú. hace que al final esa venta perdida hoy, mañana te traiga un cliente. A mí me ha ocurrido, ¿eh? Ujú. Es como casi casi como llegar al punto, no diría amistad, pero que haya una buena relación, ¿no? Que haya una relación de cordialidad, una relación de afabilidad. Claro, tú comprarías algo a una persona en quien no confías. Claro, ese es el elemento. Claro. ¿Le comprarías un coche de segunda mano a alguien que dices, madre mía, qué pinta tiene, qué elemento, qué poco me fío de él, de tres cosas que me dice, dos no son ciertas? Pues seguramente no, ¿verdad? Pues cuando tú lo primero que tienes que generar es ese pilar, ¿no? De la autoridad y la Mm, confiabilidad. Es decir, confianza, porque es una persona con valores y además credibilidad, porque es una persona que tiene autoridad. Que de esto, o sea, de mi negocio, el que más sabe soy yo, pero de cómo afecta este producto, este servicio a mi negocio, el que más sabe es él y me está dando opciones que yo no conocía. mm, Ese es el enfoque fundamental para hacer clientes y clientes que luego ya no te compran por precio, te compran por el valor que les aportas. Porque eso les da más rentabilidad que ahorrarse unos euros en tu servicio. Es Si les como el estás aportando. elemento extra, pero que no debería ser extra. O sea, esa parte de sentimiento de seguridad que a veces le decimos, ostras, eso es como un extra, ¿no? Realmente debería ser el pilar de todo. Eso es ese valor añadido que aportas y bueno, pues para eso te tienes que entregar, ¿no? Te tienes que comprometer con el cliente y bueno, pues saber que estás ahí para ayudarle, para que sea, yo siempre digo que hay tres pilares en los que tenemos que trabajar, es decir, cuánto va a mejorar, ¿m? Ujú, Cuánto más va a ahorrar y cuánto más de productivo va a ser. Y cuando tú eres capaz de darle esos pilares, al final el precio cae, porque es mucho más importante todo lo que va a obtener a cambio que eso. Dice, ¿es muy difícil en mi negocio? No, a ver, hay negocios que son más fáciles hacer esos cálculos y otros más difíciles, pero siempre se consigue. Hay que profundizar. Yo hay veces que voy a una empresa, aquí ujú, eso no se puede. Espera, cuéntame el mm. proceso de venta, cómo lo haces, qué haces, qué hace tu producto por ellos, cómo. Y entonces empezamos a sacar ahorros, empezamos a sacar cosas donde podemos poner el foco y el dedo en la llaga para ayudar a tu cliente a entender que tú eres su mejor opción. Y cuando él entiende que tú eres su mejor opción, todo lo demás sobra. Claro, supongo que aquí es el reto de cómo tú planteas, ¿no? Que Ujú. tu propuesta realmente es la mejor, porque también Claro, estamos en un entorno muy competitivo. eso es. Para mí hay una frase que además repito muy a menudo, ¿no? Dice, no vendas, no, haz que te compren. Mm, Es decir, a exacto. ninguno nos gusta que nos vendan. ¿Tú alguna vez has oído a alguien decir, mira qué coche me han vendido? ¿No? Dice, Es aquí, verdad. mira qué coche me he comprado. Entonces, pues está, haz que te compren. Sí, sí, Y sí. cautiva, enamora y transmite desde la emotividad, porque al final Exacto. no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan.
Sí, 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 eso sí. Bueno, y eso además que te voy a decir a ti como doctor en psicología, ¿no? Totalmente, Pero sí, sí. Y ahora estaba creo pensando que... también, Pedro, que la imagen o la persona que tienes delante es que es importantísimo, porque al final también queremos que la persona con la que vamos a comprar sea parecida a nosotros. No nos Mm, gusta gente que sea distinta. exacto, Claro, exacto. entonces me viene a la cabeza, ¿no? A veces hay gente, ¿no? Que puede ir a vender y a lo mejor no va con traje y corbata, ¿no? Y dice, bueno, no pasa nada. No, a lo mejor sí que pasa, porque si tú vas a un entorno ejecutivo, si tú vas con, no sé, con unas bermudas, Que da da un poquito que pensar. Tienes que adaptarte al entorno al al entorno. que Y vas, al revés también. A evidentemente. lo mejor vas a Claro, una startup que todos van en bermudas y tú vas con traje y corbata y ahí no vas a vender nada. vas a una startup, vas a un entorno rural, que a veces ocurre, oye, Sí, pues tendrás que adecuarte, ¿no? A ese entorno rural, ir acorde a lo que hay, oye, pues dando la imagen y la presencia que se espera en ese entorno, ya está. totalmente. Y después, bueno, pues algo que tú conocerás muy bien también, ¿no? Que es adecuar tu canal de comunicación al de la Ujú. persona con la que estás hablando. Claro, Entonces, bueno, pues claro, sintonizar en la misma longitud de onda, porque a veces hablamos desde nuestro nivel de conocimiento y no nos claro. adecuamos a la persona y al interlocutor que Sí, tenemos. sí, eso sí. Vamos a adecuar en qué entorno estamos y adaptarnos a él. Es la manera de transmitir fiabilidad también, o una de ellas al menos. Una de ellas. Pedro, ¿qué haría un Jedi de las ventas con las resistencias? Bueno, supongo que haría un Ostras. truco mental, ¿no? Esos que hacen los Jedi, pero Bueno, sí, en efectivamente. la vida real. El Jedi tiene herramientas que nosotros, los mortales, no tenemos, ¿no? Pero las resistencias a la Sí. compra, para mí, las resistencias se producen por distintos motivos, ¿no? Ujú. Uno de ellos en ocasiones puede ser que es que nos empeñamos en vender a quien no es nuestro cliente, Mm, ¿vale? Si no es tu cliente, pues no te empeñas. claro. A veces es que no le interesa, no valora tu servicio, no valora tu producto, pues bueno, ya está. No sigas insistiendo. Intenta que te abra una puerta. A veces, una estrategia que yo sigo muchas veces es la de la recomendación. Es verdad, esto no es para ti, pero ¿conoces a alguien a quien le pueda, consideres que le puede aportar valor? Y a lo mejor por ahí saltas y ya Mm, está. O sea que a veces la resistencia la ponemos nosotros empeñándonos en tumbar una pared a cabezazos. mm, Y en otros casos, pues se pueden producir las resistencias de diferentes formas, ¿no? Muchas de ellas es, bien, porque no hemos hecho una cualificación inicial al principio, es decir, en tiempo, cuando vas a necesitar el producto. Segundo, eres tú quien toma la decisión o tienes que consultarla. ujú. Tercero, tienes presupuesto para ello. Y cuarto, ¿consideras del 1 al 10 que yo te puedo aportar esa solución? Un 5 pues entonces el problema es de confiabilidad, Claro. No ¿vale? Un confía que la persona 9 pueda bueno, resolverlo. entonces vamos a trabajar, posiblemente en ocasiones no nos han quedado dudas, han quedado cosas sin resolver. Quizá cuando hay una resistencia lo que tenemos que hacer es investigar en esa resistencia. Es decir, ¿qué es lo que más te gusta de lo que te he contado? Vale, esto, pues ya empezamos a tener cosas que sabemos que he entendido y que le agradan. Ahora, ¿qué es lo que menos te gusta? Mm. Vamos a ponerlo. Y ahora vamos a indagar en esas razones que te gustan menos para ver si son reales, si son malos entendidos, o si son excusas, que a veces lo son. Hay una excusa que es muy conocida, que es la de no tengo tiempo ahora para esto, ¿no? Es como que Ujú. tenemos una agenda tan apretada que al final es como, ahora no es buen momento, o ahora no puedo porque estoy con tantas cosas, o estoy el inicio Ujú. de curso, el colegio, los niños, la familia, el... Claro, eso es una Pues, resistencia también. eso es una resistencia. Ahí hay una de las primeras que he dicho, cualifícale en tiempo. ¿Cuándo vas a poder tomar la decisión? Punto uno. Punto Claro, dos, si es real, si es una excusa, digamos que si es una razón real, ¿no? claro. Y si es una excusa, de Mm, decir, no tengo tiempo, pues es que quizá no sea tu cliente y lo que esté diciendo es que no quiere comprarte. claro. Hay una de las frases que pongo, con las que se abre el Jedi de las ventas, que dice, no corras detrás de las mariposas, Mm, cuida el jardín para que ellas vengan hacia ti. exacto.
Es así. Entonces, a veces no tengo tiempo, ¿vale? Tú sigue aportando valor. Yo intento aportar mucho valor en redes sociales, aportando incluso mucho material gratuito Qué del que bueno. puedan beneficiarse, puedan tener, puedan descargar, puedan ver. Y dice, hombre, pues a ver, pues si todo esto lo da y lo da gratis, evidentemente tiene que haber mucho más detrás, ¿no? Pues Exacto. bueno, pues al final, si tú te creas esa imagen, esa marca, pues cuando esa persona considere que tiene tiempo y que quiere, te busca. Ujú. Es como que de alguna forma has creado unas condiciones, un entorno tan favorable que en Ujú, algún momento va a volver o va a estar ujú. interesado en tener eso que tú has cultivado. Correcto, pero fíjate que estoy hablando en primera persona Sí, sí, del singular, pero puedo hablar en primera persona del plural. sí, Es sí. decir, tengo muchas personas con quienes he trabajado a lo largo de los últimos años en mentoría, que al final han creado una marca y son, ojo, empleados por cuenta ajena, que pueden ser vendedores Mm, de carne, vendedores de productos químicos, ujú, pero que han creado su propia marca personal y en el mercado entienden que cuando tienen un problema, esa persona es la que más sabe y es una autoridad y le acaban buscando. mm. Es como que se han posicionado en ese tanto por ciento de excelencia que al final ya llega la gente allí directamente. Exacto. Entonces, claro, pues todo eso requiere pues lo mismo que Sí, haces sí, tú, ¿no? Oye, pongo un podcast, estoy aquí, sabemos, correcto. aporto valor, aporto, Exacto, aporto elementos que pueden ser interesantes para mi audiencia y cuando yo tengo una audiencia y busca una solución, ¿qué hace? claro. Pues llamar a Oriol. Sí, sí, es así, totalmente. Es parte de, entonces, cuida el jardín y que vengan las mariposas en lugar de ir corriendo detrás de ellas, que es agotador y a Correcto. veces es muy poco productivo. Ahora me viene a la cabeza nosotros cuando emprendimos, yo y mi mujer, que fue un proceso duro, pero también divertido y ¿Mm? gratificante. Al principio hicimos mucho trabajo de hacer muchísimas charlas, muchísimas entrevistas. Y es curioso porque luego nos centramos en cuidar muy bien a nuestros pacientes y clientes. Entonces es curioso porque ya no es un proceso de tanta comunicación que sí que la seguimos haciendo, ¿eh? Pero no a los niveles Ajá. que íbamos, que eran, eran intensos. Y ahora es Sí. más realmente el boca a oreja. Es curioso. Ujú. Correcto. Correcto. Cuando tú consigues que el boca oído funcione, Sí, has dado un paso importante. Yo, sí, sí, de hecho, mi principal estrategia de prospección está ahí, está en aportar valor y luego en la recomendación. Entonces, sí, vía sí. recomendación, pues es una estrategia que funciona. Insisto, no me suele gustar hablar en primera persona, lo sé que estamos aquí, sino en primera persona del plural. Es Sí, decir, sí, sí. las personas con las que trabajamos Claro, crean ese ecosistema exacto, esa de red. recomendaciones donde Ah, dice, sea, ¿necesitas a alguien que te ayude? Este es quien mejor te ayuda exacto, en lo que sea, porque al final cuando nosotros compramos es porque queremos satisfacer una necesidad o un deseo. correcto. Bueno, pues ¿quién me puede ayudar? Y eso lo hacemos cada día. O sea, si yo mañana subo a Barcelona o tú bajas hacia aquí, Mm, hacia Valencia, ¿dónde vas? Pues mira, Oriol, vete a visitar tal sitio que te va a encantar. Y en tal sitio se come de maravilla y nos encanta recomendar. es así. O conozco, si tienes un problema, pues mira, tengo un abogado o tengo un gestor que es un fenómeno en esto. Y nos encanta la recomendación, pero luego nos cuesta pedirla. Y Mm, nos cuesta, y a la gente nos gusta ayudar, pero igual no hemos caído. Bueno, ya. pues estate ahí y utiliza esa estrategia, que es una de las mejores y más efectivas que podemos tener. La mejor herramienta. Pedir que te recomienden es una forma también de crear ese networking, esa red de contactos. Sí, sí, Ujú. totalmente. Correcto. ¿Y cómo Así es. vives tú o cómo vive un Jedi de las ventas los cierres? Ese momento en que estás a punto de cerrar y sé que a veces puede ser crítico, ¿no? Ese periodo, ese punto. Ujú. A mí me gusta llegar a él con cierta naturalidad. Es decir, Vale. a ver, vamos a partir de una base, Oriol. Ninguno hemos nacido sabiendo. Yo empecé vendiendo máquinas de coser puerta a puerta en el año 82 Toma. y llevo como directivo desde el 84. Es decir, he metido la pata miles de veces, ¿no? Entonces, dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un maestro y un aprendiz? Pues que el maestro se ha equivocado más veces de las que el aprendiz lo ha intentado. Exacto. Esa es una frase, además, precisamente de Yoda, de Star Wars, ¿no? Qué bueno.
Entonces, yo he metido mucho la pata y evidentemente eso pues aprendes un montón de maneras como Edison, un montón de maneras en las que no hay que hacerlo. Y eso ya Exacto. al final te va llevando hacia otras soluciones. Entonces, para mí el cierre tiene que ser algo que fluya, que tiene que ser natural, Ujú, pero que hay que pedirlo. O sea, no esperes a que el cliente te diga algo. Eres mm, tú quien tiene que fluir, pero tienes que tener la tranquilidad de pedirlo, de dar el precio porque estás seguro de lo que vale, tienes confianza claro. de que lo que estás aportando es equitativo, es Mm, ético y es equilibrado a lo que le estás ofreciendo. Y ya está, es decir, ¿cuándo quieres empezar? ¿Cómo lo hacemos? De una manera natural, sencilla, mm, sin presión. Hay personas que cuando llega el momento del cierre empiezan a sudar, mm, a huecarse el cuello de la camisa. A ver ahora, porque como me diga que no, ya verás. Chico, pues si te dice que no, es que algo no hemos llevado bien en el proceso. Punto primero. Y punto segundo, el no es inherente a la labor de comercial. mm, Si tú a todo el mundo con el que te relacionas y a todo el mundo al que le ofreces tu servicio, tu producto, te dijera que sí, bueno, pues serías la releche. Evidentemente, el no está intrínseco y es inherente a ello. ¿Qué tenemos que procurar? Pues mejorar esas tasas de conversión, que es parte de lo que se mm, habla en el libro de Vende, ¿no? Es decir, ¿cómo consigo que en lugar de que me digan sí 10 de cada 100, me digan sí 15 de cada 100? Claro, ¿qué pasa? ¿Hay 85 que me siguen diciendo que no? Sí, pero has mejorado tus ventas un 50%, porque mm, antes vendías 10 y ahora vendes 15 exacto. sobre ese total. Entonces, eso es como yo entiendo que hay que abordar el cierre, con la naturalidad y que el no te lo dan a ti, te lo dan al momento, te lo dan a la oportunidad, te lo dan a otras cosas, pero no te están negando a ti, que algunos, joder, lo interiorizan, ¿no? Mm. Es como que se lo hacen personal, se lo llevan a un terreno demasiado íntimo y personal. Exacto. Entonces, bueno, pues hay que saber, bueno, pues asimilar. Oye, pues no pasa nada. Pero no ahora o no para siempre. ¿M? No al producto o no al momento. No Mm, a... Vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, totalmente. normalmente si el proceso de venta lo has hecho bien, la parte de crear autoridad, de investigar. Ujú, ¿Investigar qué significa preguntar? ujú, Em, Tú conocerás a muchos vendedores que les llaman, los que son monologuistas, ¿no? exacto. Hablan y hablan de su producto, del servicio, pero no han investigado, no han preguntado, no se han interesado. Entonces, mientras tú hables, el poder de la conversación lo lleva el que pregunta. Mm, Cuando eres tú el que pregunta, vas teniendo información, vas conociendo y guías ese proceso, con lo cual exacto. vas llevando al cliente pasito a pasito por un embudo en el que, bueno, pues al final llegará el cierre y se hará o no se hará, pero desde luego tus, digamos, probabilidades de éxito Ujú, mejoran considerablemente. totalmente. Es como que de alguna forma puedes medir, ¿no?, lo que estás haciendo para así también implementar unas mejoras. Claro. ¿Sabes cuál es el problema, Oriol? La mayoría de las veces, los latinos somos improvisadores Sí, natos. sí, sí. ¿Para qué me voy a preparar? Venga. Ya está. Total, si es lo de siempre, llevo haciéndolo toda la vida. Exacto. Y yo soy muy planificador. Yo Mm, tengo, de hecho, en el Jedi de las ventas, hay al final, que luego mm, para descargar un documento que es la ficha de Jedi de las ventas qué de bueno. cliente. Vamos a ver, si vas a hacer una venta de compra por impulso de poco ticket, pues no merece la pena. Pero si vas a hacer una venta de cierto valor y de cierto importe, dedícate 20 minutos a preparar esa visita, a analizar qué factores, primero, ¿por qué el cliente te recibe? Mm, Algo tiene, tengo que descubrirlo, porque como soy tan pesado y le llamo tantas veces, me he dicho, venga, ven. No, la gente no es tan proclive a dedicarte tiempo si no hay algo que le interesa. ¿Por qué? Porque el bombardeo que reciben es brutal. Entonces, cuando te he exacto. dedicado tiempo, algo le ronda. Tenemos que descubrirlo. ¿Por Mm, qué? ¿En qué objeciones pueden surgir durante la conversación? ¿En qué soy mejor que la competencia y en qué me supera a mí la competencia? Porque de eso ya me van a empezar a fluir bastantes cosas. Entonces, prepararme bien esa conversación de venta me va a ayudar a obtener mis objetivos.
Totalmente. Ahora te estaba escuchando y estaba pensando en esto, en que muchas veces cuando no conoces realmente a la persona que tienes delante, es que no estás conectando tampoco a nivel emocional. Es Eso es. como uno más. Y realmente hay un trabajo muy, muy importante previa a ese encuentro. O sea, previamente a cualquier comunicación debería haber un análisis, una investigación profunda de quién tengo delante. Exacto. Planificar. Yo, por ejemplo, una cosa que suelo hacer siempre, no sé si conoces el DIX, me imagino que sí, Sí, conocerás sí, sí, el sí. DIX. Entonces yo llevo 10 años trabajando con DIX. Pero, claro, eso hay que complementarlo, ¿no? Con Sí, sí. motivadores, con inteligencia emocional. Pero bueno, de entrada te da un perfil inicial de conductas, ¿no? De cómo la gente elige hacer las cosas. Lo del Entonces, lógico, emocional, introvertido, extrovertido, ¿no? ¿Era? exacto, entonces sí, le salen colores, ¿no? Rojo, amarillo, Rojo, azul, amarillo, verde. exacto, sí, sí. Eh, En su momento a mí me salió creo que rojo. Extrovertido emocional creo que es. Rojo y O... amarillo te saldría a ti. Sí, sí, sí. Rojo, o sea, muy dirigido a retos y objetivos, que sería Sí, la parte roja, y sí, además, bueno, pues con capacidad de influenciar bien en los demás. sí, ¿Eh? algo A así. ti te saldrá rojo y amarillo. Y salían ¿Qué ocurre? profesiones también, ¿no? Me acuerdo que salían también como profesiones. El azul creo que era como los informáticos o Sí, gente bueno, más, más o menos más... sí. Digamos que eso Sí, es lo básico para empezar a entenderlo. sí, Luego algo así me sonaba. profundizar, pues hay muchas horas, Sí, ¿no? de sí, sí, formación sí, alrededor de todo eso, pero sí, sí, es decir, ¿quiénes suelen ser? Pues hombre, el azul, que es alguien que precisa mucha exactitud, pues evidentemente que requiere pues más información, más exacto. datos, más... Entonces, claro, cuando tú ves el perfil, por ejemplo, de LinkedIn de esa persona y cómo transmite lo que transmite y qué foto ha Claro. elegido y cómo explica lo que hace, ya te da una idea de dónde pone el foco. Mm, Entonces ya sé si esa persona necesita mucha más información basada en datos, en certificaciones, en experiencia, o es ujú, una persona mucho más emocional que lo que necesita es transmitirle confianza, elementos comunes, sitios en los que hayamos coincidido o personas que nos conozcan. O mm, alguien, si es el rojo, muy orientado a resultados, a retos. Oye, mm, pues le tengo que hablar de cuánto va a ganar, cuánto va a mejorar, qué productividad va a obtener. Es decir, y a cada uno, justo lo que decíamos al inicio de la entrevista, exacto. sintonizamos con él en su nivel Mm, de conducta, de cómo le gusta recibir la información. es así. Entonces, prepararte todo eso un poquito te da un salto importante a la hora de tener mayores probabilidades de éxito. O sea, no te garantiza el éxito, pero desde luego no trabajarlo está más cerca de garantizarte el fracaso. Ujú, correcto. Con lo cual, al final, lo que debemos hacer es un buen entrenamiento. Como bien hablábamos, como buenos padawans, ¿no? Hay que entrenar, hay que también trabajarlo. Y para entrenar hay que medir, hay que saber lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho y cómo podemos incrementarlo. Que supongo que eso también, el hecho de tener esa agenda, como bien también indicabas en tu obra, es clave para saber si estoy avanzando o no. Porque hay muchos vendedores que seguro que a lo mejor no lo están viendo y dicen, yo siempre he aplicado el mismo método toda la vida. Ya, pero ¿y tus ventas? ¿Han ¿Cómo van? mejorado? Exacto. ¿Han empeorado? Claro, el punto es también Ujú. que tenemos que actualizarnos. Sí, porque además vemos con mucha, con normalidad Mm, el que pues, un deportista de élite entrene. Oye, pues claro, exacto. Sí, sí, ahí sí. está Rafa Nadal y Rafa Nadal entrena. Si es el mejor del mundo, ¿por qué entrena? Por eso mismo. Para mantenerse en el número uno. Y nosotros, un directivo o un comercial, ¿cuándo entrena? ¿Dice todos Sí, los días? No, todos los días juega el partido, sí. pero no se para a pensar cómo hace el saque, es decir, sale y juega, improvisa, gestionamos la improvisación. Sí, Entonces, sí, sí. claro, el pensar, el planificar, algo que has dicho hace un momento, Oriol, medir, Mm, medir. Es decir, si yo mido, puedo gestionar. Y si gestiono, tengo capacidad de controlar los así. resultados. Ahora, si no mido, pues no sé lo que está pasando, no controlo, no sé si mejoro, si empeoro, más o menos, Mm, ¿cómo va? Mejor que el año pasado, pero ¿cuánto? ¿Cómo? ¿En qué? Bien, y ya está. Entonces, ¿cómo vas a gestionar y cómo vas a poder tomar decisiones basadas en información mm. útil y fiable? Es así, totalmente. Sí, sí, sí. Pedro, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy Ajá. rápido. Eso es una buena Joder. señal. Quiere decir que nos hemos divertido. Me gustaría que pudieras dar un último consejo, un último tip para la gente que nos está viendo y a lo mejor pues aún tiene resistencias o tiene algunos bloqueos o algunas dificultades en el campo de las ventas y luego también donde la gente puede comprar tus obras y contactarte o seguirte. Ajá.
Bueno, pues lo primero, decirte que lo primero, decirte que siempre, siempre, siempre se puede vender más y que el 70% de la venta, yo soy un convencido, el 70% de la venta se hace antes de estar con el cliente. Mm, Entonces, necesita esa preparación, esa planificación, el crear el ecosistema de ventas, tener un proceso comercial diseñado, ujú, tu manual de objeciones, tu guión de entrevista y ujú, tener claro qué pasos tienes que seguir para realizar una venta, tanto tú a nivel individual como si diriges una organización o un equipo de ventas, cómo quieres que se hagan las cosas. Entonces, ujú. se puede hacer un análisis preliminar viendo y analizando tu cartera de clientes de cuánto puedes mejorar. Y no hay, de verdad, no hay varitas mágicas ni soluciones mágicas. Hay sentido Práctica. común ordenado. Sentido común Exacto. ordenado. Que se nos olvida el sentido común. Y cuando llegas y trabajas y sacas el láser y dices, mira, ahí está la solución, dices, ahí va, si la tenía delante. Sí, pero no te has Aquí. parado. Entonces, ese es el foco por el que yo os invito a que podamos hacer pues una evaluación y sin compromiso y vemos cuánto puedes mejorar y a partir de ahí Qué tú decides. bueno. ¿Dónde encontrar los libros? Sí, Pues todos están en Amazon perfecto. y también los tienes en diferentes librerías en formato online, tanto en el Corte Inglés como en la Casa del Libro, pero en Amazon están los tres, Qué tanto bueno. en formato papel como en formato digital. Está estupendo. Y bueno, pues tienes mi web donde hay mucho material. Bueno, hay un podcast también, Escuela para Dueños de Negocio. Muy eh, bien. Puedes acceder en la web cada lunes, junto con mi compañero Santiago Torre. Muy bien. Hacemos un tip para empresarios y para directivos, Ujú. de unos 20-25 minutos también. Y tienes mucho material para descargar en la web, pedrovalladolid.com y por Sí. supuesto en LinkedIn como Pedro Valladolid, mentor de productividad y ventas. Qué bueno. Lo pondremos luego también en etiquetas, también este podcast. Pedro, ha Ajá, sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha encantado. visto pueda también ampliar sus miras sobre el arte de vender, que es un arte que Sí. podemos también tener grandes mentores, grandes Jedis de las ventas, como es el caso de Ujú. Pedro Valladolid y su obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.